Hemos llegado a capítulo 12 de Éxodo, entonces hoy vamos a resumir capítulos 1 a 12. Y la semana que viene comenzaremos de nuevo en capítulo 13. Esperanza que ya todos estén de regreso. Ya sea que regresen todos o no, pero la semana que viene regresaremos a capítulo 13. Si quieren pueden abrir el capítulo 1 de Éxodo. ¿Qué es tu historia? ¿Qué es tu historia? ¿Qué es tu cuento de tu vida? ¿Tienes una? ¿Tienes un cuento de tu vida? ¿Tienes una historia personal de cómo Dios te ha salvado? ¿Tienes una historia que Dios ha escrito de ti? Yo sí tengo una. Todos tenemos una. Pero cuando Dios nos saca de nuestras vidas viejas, cuando Dios nos saca de la esclavitud, ahí no termina. Esos son los principios de nuestra vida cristiana. Entonces, cuando llegamos a tener una oportunidad, podemos hablarle a la gente de nuestra historia. Todos tenemos una, ¿verdad? Y le podemos contar a alguien, así es como Dios me sacó de mi vida anterior y así es como Dios me sacó y me cambió. Hasta este punto, los hebreos, los judíos, han sido esclavos. ¿Se acuerdan una vez en su vida cuando ustedes, o yo me acuerdo en mi vida, cuando éramos esclavos a nuestros pecados, cuando éramos esclavos a nuestras maneras de anterior? Quizás tomábamos, quizás nos emborrachábamos mucho, quizás andábamos con tal fulano, tal fulana, para allá y para acá, haciendo cosas que no eran de Dios. Pero cuando miramos la luz del día de Dios, Dios nos cambió y nos sacó. He titulado el mensaje de hoy esto: deja que los redimidos cuenten su historia. Deja que los redimidos cuenten su historia. En inglés se diría, let the redeemed tell their story. Dios te ha dado una historia a ti y a mí para contársela a la gente, porque cada uno de nosotros tenemos familiar, ¿verdad? Que estamos orando por ellos para que vengan al conocimiento de Jesucristo. Porque si no saben, cuando muéramos en esta vida, vamos a ir directo a la presencia de Dios y Él nos va a preguntar. No vamos a mirar a la izquierda, no vamos a mirar a la derecha, no vamos a acordarnos de qué hicimos con la comadre, con el compadre, porque en ese momento lo único que va a importar va a ser un asunto importante. Y Dios va a preguntar, ¿confiaste y poniste tu fe en mi Hijo Cristo para vida eterna? Y va a abrir el libro de la vida. En Apocalipsis dice que hay un libro que se abre y cada nombre que no se encuentra en ese libro estará aventado al lago de fuego, que es el infierno. Y eso es lo único que importa. En esta vida muchas veces nos desviamos por todas las cosas que tenemos acá, allá, enfrente, nos rodeamos con todo lo que es importante. La familia, es importante el trabajo, es importante mantener buenas amistades cristianas, es importante tener dinero para soportar nuestros niños, todo es importante. Pero un día no vamos a despertar. Un día no vamos a poder decirles, bueno, Señor, es que yo estaba acá, todavía no terminaba lo que tenía que hacer. ¿Qué es lo que cree que te va a responder Jehová? Lo único que importa es si estás escrito en el libro del nombre de vida que Dios tiene, porque uno van a ir para la izquierda y uno van a ir para la derecha. Los que se encuentran en el libro de la vida, Dios los va a dejar y permitir. Pero cada uno tenemos de nosotros un cuento, una historia para decirle a la gente. Hoy vamos a mirar la historia de un pueblo. En Éxodo 1, voy a ir de capítulo a capítulo. No tengo nada de notas.
No me voy a tratar de resumir lo mejor posible lo que hemos aprendido. En Éxodo 1 miramos que hay una gente viviendo en Egipto. Esta gente, este pueblo, los hebreos, se han multiplicado desde el tiempo de José. Ellos llegaron a Egipto porque, si se acuerdan los últimos de Génesis, José se había ido a Egipto porque había un hambre grande. Eventualmente él y sus hermanos se reconciliaron y trajo toda su familia. Pero como siempre y como todos, murió. Su familia murió. El faraón que lo había levantado como gobernador de Egipto murió. Y subió y asumió otro faraón que no reconocía a los hebreos. Pero Dios había bendecido a los judíos, a los hebreos. Tanto que el rey faraón los miró y dijo: no, hombre, estos son muchos. Si se juntan contra mí en rebelión, me pueden sacar de aquí o matar. O si se juntan con mis enemigos, pueden sacarme de aquí también. ¿Y qué es lo que hizo? En temor los esclavizó. Entonces el tiempo de la ¿cómo se dice? La luna de miel, que tenía los hebreos con Egipto, con el primer faraón, se había acabado. Así es nuestros matrimonios una vez, de verdad. Estamos enamorados. ¿Qué tú haces para mí? Yo te hago para ti. Y luego vienen los meses o años después y la luna de miel se acaba, ¿verdad? Y luego entran los problemas. Así es lo que sucedió aquí. La luna de miel se había acabado con los hebreos y Egipto. Y el rey que estaba en el punto de Éxodo 1 era uno diferente, era uno malvado. Y él era un pagano tremendo. Y miró a los hebreos y los esclavizó. Tanto miedo tenía que mató a los bebés, los varones, para que no subiera un rey o saliera un rey. En capítulo 2 miramos que la mano de Dios estaba obrando tremendamente en este pueblo, porque aun cuando el faraón estaba asesinando y echando a los bebés en el río Nilo, matándolos, Dios estaba obrando acá a las escondidas, porque nació un bebé y la mamá, sabiendo de la orden que había dado el rey, lo escondió, lo echó en una canastita. Y con su hija planificaron y buscaron. Y mira, allá está la hija del rey, del faraón. El plan era echarlo en una canastita, echarlo al río con fe, confiar que la hija del faraón lo iba a encontrar. Quizás ya estaba dispuesto, ya tenía un corazón tierno y dispuesto a los hebreos. Eso era algo que hizo Dios. Y lo iba a encontrar y lo iba a criar. Eso fue lo que sucedió. La hija del faraón, después de que echaron el bebé en el canastito, la canastita, la hija de faraón lo encontró. ¿Y quién estaba acá? Estaba la hermana de Moisés. Y la hermana de Moisés, que ya estaba madura, fue y le dijo: esto es un hebreo, un niño hebreo. Y la hija de faraón dijo: ve y encuentra una señora que la pueda criar. ¿Y quién era la señora? Era la propia madre de Moisés. Así es como obra Dios. Y esta hija de faraón lo crió en el palacio, creció, era un príncipe en Egipto. Él estaba vestido como egipcio. Yo creo lo pelaban, lo adornaban con todo lo que usaba un príncipe. Y él fue criado con educación. Él se casó. Él tenía una vida. Pero Dios tenía un plan. Y también en el capítulo 2 hay una situación donde hay dos hebreos peleándose. Un día, dice en capítulo 2, versículo 1, un día cuando ya Moisés era mayor de edad, fue a ver a sus hermanos de sangre, a sus paisanos, y pudo observar sus penurias
De pronto vio que un egipcio golpeaba a uno de sus hermanos, es decir, un hebreo. Miró entonces a uno y otro lado y al no ver a nadie mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente volvió a salir y al ver que los dos hebreos peleaban entre sí, preguntó al culpable: ¿por qué golpeas a tu compañero? ¿Y quién te nombró a ti gobernante y juez sobre nosotros? Respondió aquel: ¿acaso piensas matarme a mí como mataste al egipcio? Moisés se da cuenta: estos dos paisanos míos saben de lo que hice. Ahora le van a ir al faraón, al rey. Y eso es exactamente lo que sucedió. El rey se dio cuenta de lo que había hecho Moisés, y Moisés se huyó a un lugar en el desierto. Un lugar llamado Madián. Él tenía 40 años cuando esto sucedió. Moisés se casó ahí en Madián, tuvo un suegro, mantenía el rebaño del suegro, y a los 80 años es cuando Dios se le apareció en capítulo 3 a la zarza ardiente. Habían pasado 40 años. Acuérdense que esto es la historia del pueblo de Israel. Moisés estaba viviendo su vida buena en Egipto, porque en Egipto había de todo. Había comida, había mujeres, había material, había cosas, había carros, había caballos, había casas. Todo lo que podía haber en el mundo estaba en Egipto. Pero Dios agarró a este hombre en la zarza ardiente y le dijo: Moisés, en capítulo 4, capítulo 3, perdón. Aquí me tienes, respondió Moisés. No te acerques más, le dijo Dios. Quítate las sandalias o los guaraches, porque estás pisando en tierra santa. Yo soy el Dios de tu padre, soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Al oír esto, Moisés se cubrió el rostro, pues tuvo miedo de mirar a Dios. Pero el Señor siguió diciendo: ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto. Los he escuchado quejarse de sus capataces y conozco bien sus penurias. Así que he descendido para librarlos del poder de los egipcios y sacarlos de ese país, para llevarlos a una tierra buena y espaciosa, tierra donde abundan la leche y la miel. Me refiero al país de los cananeos, hititas, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos. Han llegado a mis oídos los gritos desesperados de los israelitas o los hebreos, y he visto también cómo lo oprimen los egipcios. Así que disponte a partir, voy a enviarte al faraón para que saques de Egipto a los israelitas, que son mi pueblo. Entonces el capítulo 3, capítulo 4, Dios capacita a Moisés y a su hermano Aarón. Le da varios señales con la vara. ¿Recuerdan la vara? Luego también le pide que meta su mano a su rostro aquí y lo saca, y tiene como, ¿cómo se dice? Lleno de, ¿qué es la palabra que dice la palabra? Señales. A ver. Llévate la mano al pecho. Moisés se llevó la mano al pecho y cuando la sacó la tenía toda cubierta de lepra y blanco como la nieve. Cuando se la metió de nuevo, se la sacó, se la había quitado. Y la segunda señal era que le echara la vara al piso. ¿Y qué se hizo la vara? ¿Se acuerdan? Una víbora, una serpiente. Le dice a Moisés: levanta la serpiente. No, me va a picar. Pero le dice Dios: levántala, y lo levanta y se hace otra vez una vara. En capítulo 5, entonces capítulo 1 a 4, Dios encuentra a un hombre llamado Moisés, lo saca de Egipto y lo trae y lo capacita para sacar a su pueblo. En capítulo 5 es el primer encuentro con el faraón.
Y Moisés y Aarón van a Faraón. ¿Se acuerdan que Moisés tenía un problema de hablar? Y le dice al Faraón, ¿cómo me vas a usar? Le dice a Moisés a Dios, ¿cómo me vas a usar si yo ni puedo hablar? Muchos eruditas, comentarios, piensan que Moisés tenía el problema de tartamudar. Yo me acuerdo cuando yo era joven, yo tartamudaba. No podía hablar bien. ¿Conocen a alguien que tartamudea? Quizás. ¿Usted? ¿O usted tiene un hermano? Y es difícil de quitar esa cosa. Yo cuando estaba no en mi niñez, pero como adolescente, yo tartamudaba bastante. Y nunca pensé que se me iba a quitar. Y cada vez en cuando todavía se me sale. Pero Moisés le dice a Dios, ¿cómo me vas a usar? Ni puedo hablar bien. Cállate, voy a usar a tu hermano, te diré a ti lo que tienes que hacer y tú le dirás a tu hermano y él será la voz, serás tú como Dios a ellos. Entonces van al faraón y les piden que deje ir a su pueblo. El faraón se burla de ellos. ¿Quién eres tú, Moisés? Sácate de aquí porque lo que estás haciendo, estás impidiendo toda la obra que está haciendo tu pueblo. Sácate de aquí. Él hace las señales, pero no le importa. ¿Qué es lo que hacen los magos, los hechiceros? Después de que Moisés convierte la vara a una víbora y hace la mano de la señal, ¿qué es lo que hacen los magos? Lo mismo. En capítulo 6 sigue la historia del pueblo de hebreo. Capítulo 7, Moisés va con la vara. Y lo primero que hace, ¿qué es la primera plaga? ¿Se acuerdan? La plaga de sangre, donde convierte el río Nilo a sangre. Pero ¿qué es lo que hacen los hechiceros, los magos de Faraón? Hacen lo mismo. Le voy a decir una verdad. Algo que yo he encontrado y he descubierto que no es una mentira. Hay poder en lo oculto. Hay poder en lo oculto. Yo conozco varias personas que ya son cristianos que me han dicho que ellos eran brujos y no son hispanos, son gringos. Ellos jugaban con la brujería y me han dicho que había poder en eso. ¿Y cómo se mira eso hoy? Especialmente en el trasfondo hispano. ¿Cómo se mira la brujería? ¿Cómo se mira todo eso? No hay nada de eso en nuestra cultura, ¿verdad? Hay bastante. ¿Qué es una cosa que es brujería? Algo oculto de la magia oscura. El huevo, ¿se acuerdan del huevo? Me echaron ojo a mi hijo. O venía mi abuela, o quizás ustedes tenían una abuela. No tengo aquí, ya las quitaron. Venían con las ramas. ¿Y qué es lo que hacían? Nos bañaban, los limpiaban. Pero venía la abuela y no nomás agarraba las ramas, como que todos sabemos, tenemos esa abuela que nos pega con las ramas, ¿verdad? Pero eso es del diablo. Y lo que estaban haciendo aquí los magos, estaban haciendo ciertas cosas que atraía la magia oscura. Les digo, amados y amadas, que si todavía están jugando con eso, están jugando con fuego. ¿Cómo se dice en español?
la astrología, ¿qué es tu señal? Como yo me acuerdo, yo era Aries, como se decía en español. Cada mes tenía yo nací en marzo 22, yo era Aries y te dicen que tú estás dispuesto a esto y esto, ¿verdad? Todo eso es del oculto. Y nunca lo pensamos, pero todo eso viene del diablo, todo eso es brujería, todo eso es del demonio. Y estos magos lo estaban haciendo. Y he escuchado historias de personas que me han dicho, sí, hijo, hay poder, yo lo he experimentado, me han dicho, lo he visto, yo he escuchado cosas, yo he mirado cosas. Como lo de una bruja también, cuando decían que se iba a ser niño o niña, y ponía una bruja con un hilo rojo, y cuando estaba más chavala decían eso. Muchos años. Sí, ¿verdad? Y uno no sabe cómo eso, pues mira uno y hace, uno piensa que los magos y Pero muchas veces en nuestra historia que tenemos, podemos decir, yo hacía eso. Yo hacía eso, yo tenía una mamá y una abuela y yo creía en el huevo, yo creía en el blanquillo, yo creía en las ramas, yo creía en todo eso porque yo vengo de ese trasfondo. Eso es parte de nuestra historia. En caso que haya una persona que también esté en eso, poder decirle la verdad, eso es del diablo, eso es del diablo. también la pulsera, Las pulseras, todo eso que viene de, lo voy a decir, en este pueblo donde estamos hay mucho magia negra de los nativos americanos, bastante. Le voy a decir la verdad, que yo he sentido la oscuridad en este pueblo porque hay mucha magia negra. Y no es contra una raza, pero porque muchos de nosotros, aunque no somos nativos americanos, traemos esto de nuestra cultura hispana, pero en este pueblo hay mucha magia negra, porque estamos en un sitio, en un pueblo donde está concentrado mucho de esas cosas por esas razas. Todo eso viene del diablo. Yo lo he sentido, yo lo puedo sentir. Hay una oscuridad sobre este pueblo que es difícil de explicar. En el capítulo 8, la plaga de las ranas. Moisés hace que salgan ranas del río. ¿Y qué es lo que hacen los hechiceros y los magos y todo eso? Hacen lo mismo, pero no pueden quitar las ranas. Lo único que pueden hacer, lo pueden hacer peor, no pueden mejorarlo, no pueden quitar la rana. Y luego en capítulo 8 también la plaga de mosquitos, la plaga de tabaños. Capítulo 9, la plaga en el ganado. Y se acuerdan cuando Dios envía una plaga a los egipcios, ¿a quién también está enviando las plagas? A los dioses paganos de esta gente. Entonces Dios está diciendo, ¿sabes qué? Te voy a enseñar que yo soy Dios sobre todo eso. Porque el río Nilo era considerado un dios. La rana era considerado un dios, una diosa. Los mosquitos, cocodrilos, las moscas. Y cada vez que Dios enviaba una plaga, le estaba enseñando al faraón, que era considerado también un dios. Tú no eres nada, ese Dios no es nada. Fíjate, tú que consideras este Dios, te voy a enseñar que ellos no pueden hacer nada. Voy a golpear a Egipto, voy a golpear al faraón y voy a golpear a cada dios y van a mirar que yo solo soy Dios. Y es lo que está haciendo con cada plaga, los mosquitos, los tabaños. En capítulo 8, que eran los chapulines. En capítulo 9 viene la plaga del ganado. Y por la primera vez, se pone serio, por la primera vez mueren criaturas, muere el ganado. La plaga en capítulo 9, la plaga de úlcera. Yo le digo granos. Capítulo 9, la plaga del granizo. El cielo era considerado también como un dios.
Y cuando Dios envió granizo y relámpagos, estaba diciendo, este Dios que ustedes tienen no sirve para nada. Si sirven, hagan algo, y no pudieron hacer nada. Capítulo 10, la plaga de las langostas, que es otra manera de decir los chapulines. Imagínate ir a tu casa, dormirte, sentarte a comer, y hay chapulines donde quiera. Yo he visto en programas de la televisión donde el cielo parece una nube, ¿verdad? Y son puros chapulines. Yo me acuerdo cuando fui a Puebla, México, los chapulines los venden, pero los hacen como dorados o como los tostados, le echan y saben bien, pero imagínate una nube de chapulines comiéndote. Los granjeros odian los chapulines, ¿por qué? Se comen toda la agricultura, se comen todos los elotes, todo lo que han sembrado, y eso aquí envía a Dios para decirle, ustedes no son nada. Y luego en capítulo 10 viene la plaga de las tinieblas, donde Dios hace que todo Egipto se convierta oscuro, menos un lugar donde estaban los hebreos. Luego en capítulo 11 llega la plaga más fea de Dios contra los egipcios. ¿Se acuerdan que cuando Moisés era bebé, qué es lo que quería hacer el faraón? Él estaba matando a todos los primogénitos. Y luego también Éxodo nos dice que Israel, los hebreos, también era el primogénito de él. ¿Y qué es lo que hace Dios? Porque es que mientras todo esto estaba sucediendo, cada plaga que Dios enviaba, el faraón se arrepentía, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que hacía muchas veces después? Se lo olvidaba. Se arrepentía de haberse arrepentido. Conocemos a gente así, ¿verdad? Donde Dios le da oportunidad a alguien en nuestras vidas, y lo sigue, y Dios les da misericordia y compasión, y les permite y le da más vida, les permite que Dios les permite ver otro día para que miren la misericordia de Dios. Y quizás ellos le claman a Dios, Señor, sácame de esto. Pero el momento que Él los saca de esa situación, regresan a lo que estaban haciendo. Y esto era el faraón. Pero en el capítulo 11, miramos que Dios le dio instrucciones a los hebreos. Cuando diga ciertos términos, la palabra o los hebreos, los israelitas, Israel, judíos, son lo mismo. Son lo mismo. Yo sé que cuando estamos aprendiendo todavía puede ser un poco confuso, pero los hebreos, los judíos, los israelitas, Israel, todo es lo mismo, es la misma gente. Entonces cuando miren eso en sus Biblias, una vez se refiere también a Israel, Jacob. Porque si se acuerdan, en Génesis, Dios cambió el nombre de Jacob a Israel. Entonces, una vez cuando están leyendo la palabra, especialmente en otros libros como los Salmos, se refiere, yo cuidaré a Jacob. Jacob murió en Génesis, entonces ya no vive, pero está refiriendo a Israel, a los judíos, a los hebreos. Entonces, ¿qué son las instrucciones que Dios le da a los hebreos? Porque Dios le dice, voy a enviar al ángel de la muerte y todo primogénito va a morir. Pero ¿qué son las instrucciones especiales que Dios les da a los hebreos? Que maten, que guarden un cordero. Quiero decir que son 14 días. Y el día 14 lo matan y hacen de la sangre y lo ponen en los postes de la puerta. Y así cuando venga el ángel de la muerte a matar a todos los primogénitos, va a mirar la sangre del cordero perfecto sobre sus casas, sus hogares, y pasará sobre ellos. ¿A qué se está refiriendo ahí?
a Jesucristo. No es que Él vino, pero es simbólico que un día la sangre de Cristo es lo que nos va a poder ser salvados. Y vamos a pasar de la muerte a la vida. Entonces, los hebreos lo hacen. Viene el ángel de la muerte y mata a todos los primogénitos, pero no nomás de los seres humanos, de los egipcios, pero también de toda bestia. Mueren todos los egipcios, los primogénitos. Y como es hoy, si yo tengo un hijo, yo tengo una herencia, ¿quién va a recibir la herencia cuando yo muera? Yo tengo un hijo. El hijo, ¿verdad? Y eso es lo que todavía pasa muchas veces en la tierra hoy. Entonces, cuando Dios mata o Dios permite que muera el primogénito, mata la esperanza de que ellos tengan para continuar el legado de esa persona. Entonces, Dios mató la esperanza de toda esta gente en los primogénitos. Capítulo 12, miramos qué es lo que sucede. Viene la muerte de los primogénitos egipcios. ¿Y qué es lo que hace el faraón? ¿Qué hace el faraón? Sálganse de mi vista. Váyansela. No quiero nada de ustedes, ni quiero que se queden aquí, porque los oficiales de él dejan que se vayan, porque si no vamos a morir. Váyanse, llévense todo su ganado, sus mujeres. ¿Se acuerdan que el faraón les había dicho, váyanse pero dejen sus mujeres? O váyanse pero dejen su ganado. Y ahora dicen, váyanse, llévense todo. Y luego también Dios había hecho dispuesto a los egipcios que se llevaran todo el oro y la plata. Entonces se llevaron todo, el oro, la plata, y se fueron. Y ahí es donde estamos en el capítulo 12. Esa es la historia de este pueblo que Dios redimió para Él. Pero ¿por qué Dios redime o saca a alguien? ¿Por qué Dios nos hace parte de Él? Hoy, ustedes, yo, tú, Dios nos alcanza. ¿Para qué nos alcanza Dios? ¿Para qué nos saca Dios del infierno? Para dejarnos sentados ahí nomás, tirados en los domingos a la tarde, a la mañana, cantar unas alabanzas, decir unas aleluya, leer la palabra, decir eso es un libro bueno. No, Dios nos saca por un propósito. Dios sacó a este pueblo para un propósito. Y mucha gente, cuando viene primero a Cristo, tienen temor. ¿Cómo voy a hacer yo? ¿Qué es lo que quiere Dios para mí? ¿Cómo voy a hacer eso? Entonces, cuando Dios nos redime, porque de aquí los hebreos van a salir, ¿qué significa la palabra éxodo? Sí, estamos en el libro de Éxodo, pero ¿qué significa la palabra éxodo? Salida. Entonces todavía no ya apenas van saliendo en la historia. Pero cuando salemos embarrados de algo, de nuestra oscuridad, de nuestro pecado, ¿estamos limpios todavía o no? No. Dios tiene que limpiar y desarrollar a este pueblo, y va a tomar 40 años en el desierto. Ellos todavía no lo saben. Ellos todavía no lo reconocen, todavía no saben que ellos no están listos y preparados para entrar a la tierra prometida. Entonces lo que hace Dios, los va a preparar, los va a enviar al desierto, les va a dar una identidad. Y muchas veces cuando nosotros venimos a Cristo, tenemos una identidad nueva, pero todavía vamos desarrollando esa identidad en Él. Entonces no tengan miedo cuando vengan a Cristo, porque su historia todavía no ha terminado. Su historia de cómo Dios los sacó, cómo Dios los redimió, es los primicios de sus historias, de la mía. ¿Por qué? Porque Dios todavía tiene mucho que hacer para desarrollarte todavía, para usarte para su propósito. Entonces,
el pueblo hebreo va saliendo de Egipto, pero vamos a ver que ellos van a fracasar muchas veces en el desierto. Van a murmurar, van a hacer una vaca de oro. Hasta Moisés mismo no va a poder entrar a la tierra prometida porque hasta él va a desobedecer a Dios. Entonces no piensen que porque ya están en el reino de Dios que no pueden hacer nada y tienen miedo, porque Dios todavía los tiene que desarrollar. Dios todavía nos desarrolla, aún a mí como pastor, Él todavía me va desarrollando a mí. Él tiene una obra para mí, para ti, para ustedes, para todos nosotros, y Él nos capacita. Entonces los hebreos, el primer paso de ser redimido o de su historia es que Dios nos sacó. Dios nos ha sacado a cada uno de nosotros y todavía la historia continúa y Dios está todavía escribiendo esa historia, pero sacándonos es el primer paso. El primer paso para los hebreos. Ellos tienen que entender y aprender que ellos no están listos. Y nosotros muchas veces, ya voy a la iglesia, ya leo mi libro, la Biblia, ya doy ofrendas, ando en los estudios bíblicos, ya hablo como los cristianos, yo ya he llegado. No, mis amados, no has llegado a ninguna parte. Dios todavía tiene que desarrollarte para usarte. Dios sacó al pueblo hebreo y ellos todavía tenían que entender y aprender que ellos no estaban listos y que Dios los iba a detener y les iba a enseñar y los iba a disciplinar todavía. Y cada uno de nosotros todavía no hemos llegado a donde Dios nos quiere. Pero esa es la historia que cada uno de nosotros tenemos. Esa es la historia de Israel. Dios apenas está comenzando, apenas está desarrollando al pueblo, apenas le está dando identidad. Dios nos da una identidad, pero Dios todavía no ha terminado con nuestras historias. Él todavía tiene mucho para escribir en nuestras vidas, nuestros libros de nuestras vidas. Y como dijo Salmo 107, 2 a 3, en la historia que tú y yo tenemos, aunque sea fea, es algo que le podemos decir a la gente. Y dice aquí el Salmo: digan ustedes redimidos del Señor, nosotros que somos redimidos del Señor, digan a la gente, a quienes ha redimido de la mano de Dios nos ha sacado del diablo, Dios nos ha sacado del adversario y Él nos ha reunido de las tierras del oriente, del occidente, del norte y del sur. Eso es nuestra historia. Ir y decirle a la gente: esto es mi historia, así es como Dios me sacó, así es como Dios me redimió. Esto era lo que estaba haciendo, que no debería haber estado haciendo. Yo estaba embarrado haciendo esto, yo estaba en esclavitud a la borrachera, a la droga, al dinero, al trabajo, a lo material, pero Dios me sacó, me redimió y me comenzó a desarrollar. Escuchen todos, como dice el Salmo aquí, díganlo a la gente que necesita escuchar tu testimonio. Padre Celestial, gracias que tú nos das una historia. Y esa historia no es de nosotros, pero es para tu gloria, Señor. Para testificarle al mundo perdido que ellos te necesitan en la misma manera que nosotros te necesitábamos y aún todavía necesitamos en la vida cotidiana, Señor. Tú nos has dado una historia, nos has redimido. Y como dice el Salmo, hay que decirlo, díganos los redimidos del Señor. Somos tus redimidos, Señor. Tú nos has redimido de la mano del adversario, con la otra gente que tú has salvado. Que nuestro anhelo sea testificarle al mundo como tú has escrito nuestra historia y sigues escribiendo nuestra historia. Para tu gloria te pedimos todo esto. Amén y amén.